sector de energía y vamos a ver entonces algunos casos de estudio en donde se aplican estos métodos, las conclusiones, y después de esto, si me da algo de tiempo, voy a darles una breve presentación de la metodología que nosotros utilizamos para hacer nuestro estudio de planificación aquí en Panamá. Pues sí, pues ya como lo dije, el objetivo de esta presentación, pues más que nada es hacer una revisión preliminar de los métodos de planificación estratégica prospectiva utilizados para ver cuáles de ellos o no tienen una mayor afinidad al sector de energía. Pues bien, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué es la importancia de nosotros ponernos a estudiar sobre métodos de planificación específicamente en energía? Pues, como todos sabemos, el avance de una sociedad está plenamente ligado económicamente a lo que es energía. Un país no se puede desarrollar si no tiene energía. Esto nosotros lo podemos ver claramente si observan la gráfica. En el eje vertical está el comportamiento per cápita de una sociedad, por ejemplo, y en el eje Y está el consumo de combustible de la misma. Aquí quizás ustedes no lo puedan ver, pero se encuentran países como China o India en la parte inferior, y en la parte superior se encuentran Estados Unidos, Canadá, Japón, que son países que están altamente desarrollados. Obviamente China e India le estamos prestando mucha atención por la rapidez con la que ellos se están industrializando, y entonces están consumiendo una mayor cantidad de combustible y demás, tratando de llegar a la cima, ¿verdad? Porque ese es el objetivo de todos realmente. ¿Quiénes de nosotros no nos gusta vivir bien? ¿A quiénes de nosotros no nos gusta tener aire acondicionado, contar con todas las comodidades, ¿verdad?, que nos merecemos? Pero para poder llegar a tener eso necesitamos contar con energía. Entonces, esto nos ha llevado a que tratemos de pasar del combustible fósil, y quizás ya esto es una historia que está ya dicha hasta el cansancio, pero es que es así. O sea, históricamente el combustible fósil ha sido el combustible número uno para producir energía, pero se han visto unas diversificaciones de problemas que vienen del uso de estos combustibles, y entonces ahora estamos moviéndonos a los famosos combustibles renovables, ¿verdad? Eólico, solar, en fin. Así que, pues, en base a esto, nosotros tenemos que echar para atrás como país, como región, como mundo, y decir, ok, vamos a introducir sistemas de generación nuevos. ¿Cómo estos nos afectan? ¿Cuáles de estos yo puedo aplicar en mi país? ¿Será que es una solución que tengo que hacer a nivel global? ¿Será que es una solución que tengo que hacer a nivel regional? ¿Será que es una solución que es a nivel de país, a nivel de una población en específica? Entonces, son todas esas cosas que se tienen que estudiar a la hora de hacer una planificación energética. Para dar un pantallazo en cifras, nosotros extraemos información del World Energy Outlook, esto está un poquito atrasado, del 2011, también de BP, y sabemos que, por ejemplo, el combustible fósil que fue consumido, hay una proyección que del combustible fósil que se consumirá entre el 2010 al 2035 bajará en un 6%, el aporte de las energías renovables utilizadas en generación eléctrica creció en un 17.7% en el 2011, y las formas de energía renovables están aportando cada vez más a la matriz energética mundial, cosa que habla positivamente de todo ese trabajo que se ha ido realizando a lo largo de los años en introducir lo que son las energías renovables. Esto no es una cosa que es reciente, de unos 10 años para acá, esto tiene más de 30 años de estar tratando de introducirse al mercado. Hacer esta introducción de renovables es algo que realmente los países desean por diversas razones, ya sea para salir de lo que es la dependencia energética, ya sea porque cuentan con esos recursos renovables, cosas que pudieran ser un poco más autosuficientes en manera de energía, pero hacer esto no es una cuestión que sea fácil. Esto requiere de bastante trabajo y se necesitan considerar aspectos tales como planeamiento ingeniería y económico para la instalación y operación de dichas plantas, un estudio de impacto ambiental y la respuesta social al sistema, y pues una disposición positiva a manera de gobierno y a manera general para incentivar la introducción de estas tecnologías. Siempre se necesita ese primer empuje, ¿verdad?, para que se consiga el desarrollo.
Entonces, entremos a los métodos de planificación prospectiva estratégica. De manera convencional, le puedo decir que lo que nosotros vimos es que quizás el método más utilizado es la extrapolación de tendencias de pasado. Este método básicamente utiliza ya sea información histórica, ya sea del Producto Interno Bruto del país, ya sea de la población, en fin, de un sinnúmero de datos o cifras que ya tienen los países como información básica, estadística, y entonces eso se proyecta al futuro y en base a eso se hace una planificación. Panamá, los datos de TESA, por ejemplo, nosotros revisamos y planificación estratégica de ellos utilizan extrapolación en base a la cantidad de población de Panamá. En la actualidad ya esto ha ido cambiando un poco, algunos países ya se han movido y están utilizando más lo que es el equipo interdisciplinario, esto es utilizar a la gente para llegar a un resultado y están utilizando entonces son expertos en las materias. A manera general, cuando hablamos de los métodos de planificación prospectiva, las estudiantes encontraron que se dividen en dos tipos, en base a su naturaleza y en base a sus capacidades. Y a medida que vamos explicando, se van a ir viendo específicamente a qué nos referimos con cada una de ellas. En base al estudio que ellas hicieron, ellas decidieron hacer la separación en base a la naturaleza de los métodos, y en este caso los tenemos que pueden ser cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. Los métodos cualitativos son básicamente informes, síntesis y evaluaciones de sistemas y documentos. Aquí tenemos, por ejemplo, 5 métodos que se han utilizado. Están las lluvias de ideas estructurados, los paneles de expertos, el árbol de competencias, análisis morfológico y el método de escenarios. De estos, quizás los más utilizados son la lluvia de ideas estructuradas, el panel de expertos y el método de escenarios. Para hablarles un poquito de cada uno de ellos, pues obviamente en la lluvia de ideas lo que se hace es que se reúnen cierta cantidad de personas, se les da de antemano un tema en específico, se les indica el tiempo que ellos tienen para dar ideas con respecto al mejoramiento de ese tema en específico, y se pone como en una bolsa de intercambio en donde se pueden estudiar, analizar y se llega entonces a una idea en común. El panel de expertos también reúne una serie de expertos, ¿verdad?, para discutir sobre un tema en específico. Esto se hace de manera abierta, o sea que hay un diálogo entre una persona y otra, ¿verdad?, sobre dicho tema. El árbol de competencias, básicamente imagínense un árbol en donde hay troncos, están las raíces y están las ramas, y digamos que la organización se va dividiendo, o el esquema que se está estudiando se va dividiendo en base a esto, o sea, las raíces son las competencias con las que se cuenta, el tronco ya va siendo, por ejemplo, los procesos que utiliza la empresa o el sistema para desarrollarse, y los frutos y las ramas entonces ya son los servicios que se prestan, digamos si estamos hablando a nivel de una empresa. Y a medida de eso entonces se van haciendo análisis, ya sea FODA o de fortalezas realmente, para ver cómo se van mejorando cada uno de esos aspectos. El método de escenarios, básicamente lo que se hace es que se prevé, digamos, el futuro, y entonces se desarrollan distintos escenarios de cómo uno considera que se va a desarrollar, en este caso para nosotros el país, en cierta cantidad de años, ¿ok? Y eso se hace en base a información presente o información del pasado. Los métodos semicuantitativos aplican algunos principios matemáticos y estadísticos sobre el conocimiento. Ya si ustedes ven, vamos mezclando cada uno de estos métodos. Aquí quizás los de mayor impacto son el método Delphi, el método MACTOR y el de análisis de trayectorias tecnológicas. El método Delphi es quizás el más utilizado. El método Delphi es como si fuese el método de expertos, en el sentido que utiliza una cantidad de expertos, pero a diferencia de ese, acá los expertos no se conocen, acá es supremamente importante que sea anónimo.
que la gente no tenga conocimiento de quiénes están participando en el estudio, ni tampoco sepan cuáles son las respuestas de cada uno de ellos. Hay una persona, un equipo que está a cargo de mandarles la información, las preguntas que ellos deben llenar y de recibir las respuestas. A medida de que se van analizando, se van haciendo distintas rondas y hasta que se va llegando poco a poco a una respuesta en común. Y para saltar pues a los métodos cuantitativos, ya esto involucra el manejo y el estudio de data, o sea, se tiene información cuantitativa, se cuenta con datos específicos sobre el sistema en estudio, y aquí entonces están por ejemplo el método de extrapolación de tendencias, el análisis estructural y el análisis de impacto cruzado. El análisis de impacto cruzado es altamente utilizado en Europa, según nuestra revisión, y básicamente trata de realizar también escenarios, pero que sean posibles en el futuro, y se van viendo las ventajas y desventajas de cada uno de ellos a medida de que su situación se va cruzando en el futuro. Específicamente para planificación energética, más que nada, a manera general, esto consiste en un compendio sistemático de la información, ¿verdad? Que básicamente lo que trata de ver es la cantidad de generación que va a tener un país a la cantidad de consumo que se prevé que vaya a tener. Para lograr un plan aceptable, según el Instituto Atómico de Energía, básicamente se tienen que alcanzar estos tres objetivos: preparar un programa de financiamiento que permita la construcción de instalaciones energéticas, desarrollar políticas energéticas que aseguren la influencia positiva en el sector energético y proveer los indicadores necesarios para que la industria se prepare, ¿verdad?, y seamos capaces de recibir las tecnologías que se van a desarrollar en la planificación.